Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 43. ¿Otra vez azul? Steven estaría en uno de sus mejores sueños. Realmente necesitaba descansar después de un día agotador. Entrenar, sentir por primera vez la emoción de volar y, para colmo, enfrentarse a una Jasper furiosa por su madre no era precisamente algo tranquilo, pero bueno, sigamos. Miraba al perro que tenía frente a mí. Aquel perro del demonio me estaba ganando en Conecta 4. Sinceramente, empezaba a creer que hacía trampa. Lancé una ficha para ver si cometía algún error, aunque sabía que no lo haría. El perro me observó fijamente y luego colocó su ficha de forma dramática, asegurando mi derrota al instante. Miré en silencio la ficha que acababa de poner y simplemente resoplé. Fue suerte, lo dije mientras me cruzaba de brazos. Y así seguiríamos jugando, con el perro dándome una paliza que, siendo sincero, estaba disfrutando. No todos los días tenía un sueño en el que un perro jugaba Conecta 4 conmigo, ¿saben? Después de unas cuantas jugadas más, me levanté. Algo dentro de mí me decía que lo hiciera. Hasta aquí llegamos, perrito. ¿Algo que decir antes de que me vaya? El perro negó con la cabeza, completamente serio, antes de transformarse en un helicóptero y salir volando como si fuera lo más normal del mundo. Me quedé en silencio observando cómo el perro helicóptero se alejaba, para luego estrellarse de frente contra una torre. Creo que necesito un doctor, dije mientras negaba con la cabeza y comenzaba a caminar sin rumbo, con las manos en la cabeza, intentando procesar lo que acababa de ver. Luego de varios minutos, en los cuales solo era yo y mi mente pensando en cómo podía lograr que un perro hiciera lo que el perro con el que había jugado hizo, me quedé dándole vueltas a una idea. Tal vez si Amatista se transformaba en perro podría repetirlo, me dije a mí mismo mientras caminaba entre unas flores azules. Las observé con atención, ya que hacía mucho las había visto en un libro. Si mal no recordaba, eran las famosas espuela de caballero. Eran hermosas, y sin darles más vueltas seguí caminando. Noté cómo el camino comenzaba a volverse un poco más moderno. Ya no era el pasto de antes, era algo más fino, más pulido. Con cada paso veía cómo el ambiente cambiaba, cómo todo adquiría una textura diferente, algo que nunca había visto en un sueño. Aunque eran pocos, cuando los tenía realmente era consciente de mi entorno, pero esto era nuevo incluso para mí. Y sin pensarlo seguí avanzando, porque al final ¿qué podía pasar en un sueño? Caminé y caminé por lo que parecía un sendero infinito, o al menos eso creí hasta que de la nada una fuerza invisible me jaló hacia el final del camino, como si alguien hubiera decidido adelantar la escena sin avisarme. No hubo luces ni efectos espectaculares, solo mi cara estampada contra el suelo. No sentí dolor real, pero sí es molesto eco de dolor fantasma que solo los sueños saben provocar. Gruñí por instinto antes de levantar la mirada, que poco a poco se fue enfocando, si es que eso era posible en un sueño tan extraño. Lo primero que vi fue un destello azul, un vestido que conocía demasiado bien. Con dudas levanté la vista completa y quedé con cara de palo. Frente a mí estaba nuevamente Diamante Azul, tan imponente como siempre. Parecía sentir mi presencia, aunque gracias a los cielos solo era eso, presencia. Aún así, me observaba como si pudiera verme de verdad aunque no fuera así. Me quedé en silencio, atrapado en ese momento incómodo. Diamante Azul me sostuvo la mirada con aquella calma pesada que solía llevar consigo. Su perla, a su lado, parecía confundida, como si no entendiera por qué su diamante reaccionaba así. Luego, la misma Azul habló mi apellido con una duda evidente, como tanteando el recuerdo de mi existencia. Universe, murmuró con cautela, intentando reconocerme. La sorpresa me recorrió el cuerpo entero. Di un salto hacia atrás con un giro en el aire solo para recuperar un poco de dignidad, me puse de pie como si nada hubiera pasado y me quité el polvo inexistente de la ropa. Respondí con aquel toque que usaba para fingir seguridad. El único e inigualable, ¿qué tal, Azul? Ella no contestó al instante. Miró a su perla con un gesto sutil y la perla negó con la cabeza como si le confirmara algo.
Entonces volvió a verme, esta vez con una sonrisa más cálida que la anterior. Universe, parece que la última vez te fuiste muy rápido, ¿no crees? Steven se quedó quieto ante el recuerdo que se asomó sin permiso. Aquel día trágico en el que vio morir a una rubí justo frente a sus ojos. Un dolor tan profundo que incluso su propia gema lo sintió, como si la hubieran partido en dos junto con él. Recordar eso lo congeló por un segundo. Negó para espantar esos pensamientos y respondió sin levantar sospechas. Ya me conoces, dije, como si todo fuera normal. No controlo este don, ¿sabes? No todos los días caes de un sueño a... Bueno, ¿qué es esto? Pregunté mientras recorría el vacío con la mirada. Mi mano nave, dijo Diamante Azul, como si describiera lo más obvio del universo. Sus ojos repasaban el espacio en blanco como si allí existieran paredes, puertas o pasillos invisibles. La tensión se disolvió un poco cuando la conversación comenzó a fluir de manera natural entre ambos. Steven comentó que nunca había tenido un sueño tan extraño, tan consciente y tan real. Diamante Azul respondió que algunos sueños no eran sueños, sino lugares donde la mente buscaba refugios que el mundo real ya no podía ofrecerle. Steven admitió que sentía que no tenía control sobre nada de esto, que más bien era arrastrado de un sitio a otro sin entender por qué. Ella le dijo que ciertos corazones eran tan sensibles que podían cruzar entre memorias, emociones y ecos sin darse cuenta. Steven suspiró, confesando que quizá su mente estaba más cansada de lo que él creía. Diamante Azul añadió que incluso allí, en ese espacio sin forma, él no estaba solo mientras siguiera buscando respuestas. El ambiente se volvió más sereno, como una pausa entre tormentas. Azul lo observó con una mezcla suave entre curiosidad y afecto, como si lo comprendiera más de lo que Steven se permitía comprenderse a sí mismo. Eres muy filosófica y con conocimientos orgánicos, comenté con curiosidad. Ella soltó una carcajada suave, como si la pregunta no la sorprendiera en absoluto, como si hubiera esperado que tarde o temprano yo notara ese detalle. Dijo que cuando una tiene un zoológico humano, una termina tratando de entenderlos, y que gracias a unas peridops había logrado comprender sentimientos, corazones y esas cosas que parecían tan parecidas pero a la vez tan diferentes de las gemas. Asentí con la cabeza, intencionalmente ignorando la palabra zoológico. Había pensado muchas veces en ayudar en ese tema, pero la realidad era más incómoda. Aquellas personas se habían convertido en algo parecido a mascotas entrenadas, aunque demasiado inteligentes para llamarlas así sin sentir un nudo en la garganta. Aquella comparación me recorrió la espalda como un escalofrío. Sacudí la cabeza para expulsar esa idea antes de que se formara por completo. Volví la mirada hacia Diamante Azul, que observaba el vacío del espacio como si en él hubiera una ventana secreta solo visible para ella. Sin decir nada decidí subirme a su hombro. Mi peso inexistente no debería haber sorprendido a nadie, pero aún así ella dio un pequeño brinco que casi la hizo caerse de la enorme silla donde estaba sentada. Su perla se alarmó de inmediato. Mi diamante, exclamó en un tono asustado, estirando los brazos para atraparla aunque estaba demasiado lejos para lograrlo. Era claro que no llegaría a sostenerla si realmente caía, pero igual lo intentó con una devoción exagerada y casi cómica. Me asustaste, dijo Diamante Azul mientras giraba un poco la cabeza hacia mí, intentando ver quién se le había acomodado tan campantemente en el hombro. Respondí con total naturalidad mientras me sentaba como si estuviera en el tronco de un árbol agradable. Solo quería una mejor perspectiva, ¿sabes? Lo dije con una sonrisa que tal vez ella no podía ver del todo, pero que igual estaba allí. Diamante Azul no respondió de inmediato. En lugar de eso levantó lentamente una mano enorme para comprobar si podía sentir algo físico. Su palma atravesó mi presencia como si yo fuera apenas un reflejo fallado. Su ceño se frunció con un gesto breve y resignado, como si ya hubiera esperado que la realidad se comportara así. Negó con la cabeza con una calma arrastrada y volvió la atención hacia las proyecciones que mostraban el estado de sus colonias, reanudando su contemplación como si mi presencia fuera una nota curiosa pero no urgente. Perla, en cambio, seguía con los brazos extendidos en un intento eterno de agarrarla, completamente petrificada por el susto. Observándola, sinceramente no tenía idea de lo que pasaba por su gema al intentar sostener a semejante mujer sin posibilidad física alguna. Era como si su lealtad le ordenara hacer cosas que su sentido común llevaba años rindiéndose a no cuestionar.
Estás destrozando ese planeta, dije después de ver cómo otro mundo más era reclamado por las máquinas de crecimiento y las instalaciones gemas que lo perforaban como si fuera una fruta sin dueño. No, respondió sin emoción. Creo gemas para el imperio. ¿A costa de qué? Pregunté sin dejar de observar las fracturas de tierra y los océanos hirviendo. ¿Costo? Murmuró, como si la palabra le resultara extranjera. Claro, dije. Estás robando la vida de ese planeta, transformando su alma en nuevas gemas. ¿Qué pasará cuando ya no queden mundos que puedan sostenerlas? ¿Solo quedarán ustedes existiendo en un universo vacío? Levanté una ceja, aunque sabía perfectamente que ella no podía verme. Realmente no me meto en eso, dijo Azul con la serenidad de quien se ha rendido hace eones. Yo solo sigo las órdenes de Blanco. Ella es la que manda. Es la perfecta, ¿sabes? Lo dijo mientras se recostaba en su enorme asiento, y su perla, más pequeña que una sombra, revisaba otra tableta sin atreverse a intervenir. Deberías preguntarle, le dije mientras la observaba. ¿Para qué? Respondió con esa duda pesada que solo tienen las gemas que llevan demasiado tiempo sin permitirse pensar por sí mismas. Bueno, si realmente eres parte de su maravilloso plan, debería contártelo. Si no te lo cuenta, tú sabrás cómo interpretarlo. ¿No crees? Lo dije mientras sentía cómo mi presencia comenzaba a deshacerse como niebla en el viento. Azul no respondió. Solo quedó inmóvil, hundida en un silencio que pesaba más que cualquier orden imperial. Solo te dejo ese pensamiento, continué mientras mi voz perdía fuerza. Parece que hoy no podremos comunicarnos mucho. Ah, y una última cosa. Ella nos movió. No rompas gemas. Eso me daña. Y mi voz desapareció como si jamás hubiera estado allí. Diamante Azul permaneció contemplando la pantalla proyectada, mostrando el avance del imperio sobre aquel planeta moribundo. Sus dedos temblaron apenas, lo suficiente para demostrar que algo en sus circuitos de perfección emocional había fallado. Suspiró profundamente, un sonido tan antiguo y cargado que parecía provenir de una herida nunca reconocida. Nada más porque no tengo nada que hacer, murmuró hacia sí misma, aunque ninguno de los presentes se atrevió a cuestionar si era verdad. Perla, dijo finalmente. Sí, mi diamante, respondió la gema con rapidez inmediata, como si hubiese estado esperando toda la eternidad por escuchar su nombre. Haz una cita con Blanco. Quiero hablar con ella. Por supuesto, mi diamante, dijo Perla mientras su tablet se iluminaba, iniciando lo que para ella era un movimiento rutinario, pero que para el imperio entero representaba una grieta inesperada en la pared perfecta de obediencia. Tal vez debía hablar con Blanco. Debería escucharme, ¿no? Pensó para sí misma, más que para cualquiera a su alrededor. Negó lentamente con la cabeza mientras seguía cavilando. Universe me ha hecho pensar demasiado. Steven se levantó de su cama con un suspiro profundo. Ya no estaba empapado en sudor por esos sueños extraños en los que parecía conversar con alguien. Esta vez estaba sorprendentemente tranquilo, incluso más descansado que nunca. Movió un poco el cuerpo y notó cómo estaba completamente enrollado en unas mantas, convertido prácticamente en un taco humano, atrapado en los brazos de Lapis, quien no mostraba la menor intención de soltarlo. Murmuró su nombre con voz baja, intentando no despertarla. Lapis seguía sumergida en un sueño tan profundo que parecía haber atravesado 5 niveles distintos de descanso. Ni siquiera reaccionaba. Intentó liberarse, pero de algún rincón imposible Lapis sacó una fuerza sobrehumana y lo apretó aún más. Tras varios intentos fallidos acompañados de suspiros resignados, los minutos pasaron y Steven terminó rindiéndose a la lógica de que luchar contra el abrazo de oso no tenía sentido. Eventualmente logró resbalarse hacia afuera con cuidado. Una vez libre, cubrió a la gema azul con la manta para que no pasara frío. Ella quedó completamente extendida en la cama, rígida como un tronco, pero profundamente dormida. Steven negó con la cabeza mientras bajaba hacia la cocina, murmurando para sí mismo. Se preguntaba qué debía hacer con todo aquello que estaba sintiendo. La energía recorría su cuerpo sin detenerse, como si una fuente ilimitada brotara dentro de él sin permiso. Era extraño, casi abrumador. Cada vez que dormía, la sensación cruzaba un límite invisible y después comenzaba a incrementar aún más, como si su poder no encontrara tope. Se preguntó en voz alta si aquello tendría que ver con sus poderes de diamante, pero en cuanto lo dijo se llevó las manos a la boca, mirando hacia todos lados para asegurarse de que nadie lo hubiera escuchado.
Al comprobar que la sala estaba completamente vacía, suspiró con alivio. Una voz respondió entonces que nadie lo había escuchado. Steven, sin pensarlo, agradeció con naturalidad. Pero algo lo golpeó un segundo después. Se quedó congelado. «Tío», repitió mentalmente, confundido por haber usado esa palabra. De inmediato el pánico le recorrió el pecho porque reconoció la voz. Miró rápidamente hacia el sofá, ese sofá que hasta hace unos instantes estaba vacío, y sus ojos se abrieron como platos al ver quién estaba sentado allí. Era imposible, absurdo, surrealista. Tío Grandpa. Capítulo 44. Tío. Buenos días, dijo el ahora conocido como Tío Grandpa, apareciendo con una naturalidad tan absurda que solo él podía tener. Ambos nos miramos fijamente durante varios segundos en un silencio tan incómodo como surrealista. O bueno, silencio mío, porque él estaba tranquilamente jugando ajedrez consigo mismo mientras yo me hundía en un remolino de pensamientos caóticos. Finalmente solté un suspiro y dije en voz alta que había caído definitivamente en la locura. Aquello llamó su atención y levantó la vista. Para nada, niño, respondió con una tranquilidad tan desarmante que solo empeoró mi crisis interna. Vengo a ayudarte. Lo observé sin hablar, pasé una mano por mi cabello y sentí un temblor en mis dedos. ¿Realmente estaba llegando a la locura, no? La duda me carcomía y mi propio cerebro parecía ya no confiar en sí mismo. Tal vez, respondió él mientras me ofrecía una pizza que tomé casi automáticamente. Empecé a comer sin pensar, como si aquello fuera lo único cuerdo en el universo. Entonces, ¿qué carajos haces aquí, tío Grandpa? Lo dije con una mezcla de risa nerviosa y desesperación. Nada de aquello debía ser real. Él no podía estar allí. Debía estar soñando. Sí, eso era. Un sueño raro, intenso y completamente absurdo. Seguro despertaría en cualquier momento. Vine a que invoques tu escudo, dijo con total tranquilidad, como si estuviera pidiendo pasar la sal. Lo miré en silencio sin saber si debía reír, llorar o simplemente aceptar mi destino. Mi escudo, repetí con más dudas aún. Sí, eso dijo mi bolso. ¿O no, bolso Belly? Claro que sí, tío Grandpa, respondió el bolso mientras sacaba una lengua enorme y mostraba una fotografía de mí. Aunque este Steven parece más fuerte que el de la foto, añadió con descaro. La imagen, claramente, era del otro Steven. El de Future. Es otro Steven, murmuré después de unos segundos de silencio mientras una sensación fría recorría mi columna. Dijo tío Grandpa mientras observaba la foto con varios ojos que no sabía que podía tener. Yo ya lo puedo invocar, mencioné, y acto seguido invoqué mi escudo frente a él. La reacción fue tan exagerada que casi me hizo retroceder. Se sorprendió tanto que sus ojos, su lengua y hasta su piel salieron disparados, dejando solo el esqueleto como si eso fuera lo normal. Lo miré con aún más confusión y apenas pude preguntar si ya había caído completamente en la locura. Rápidamente, como si nada hubiera pasado, tío Grandpa volvió a recomponerse en un segundo. Esto nunca había pasado, bolso Belly, dijo tío Grandpa con una seriedad extraña mientras flotaba ligeramente sobre el aire. Debemos ayudar a ese niño. Luego me miró directamente, como si de pronto yo fuera la pieza clave de su plan absurdo. Y tú vienes conmigo. Ya que puedes invocarlo, deberías ayudarme. Abrí la boca para responder, pero no tuve ni siquiera tiempo de formar una palabra. Un agujero negro apareció repentinamente bajo mis pies, tragándome con una fuerza brutal. Tío Grandpa, hijo de puno, terminé, porque el agujero se cerró de golpe y cortó mi grito a la mitad. ¿Qué vocabulario?, comentó bolso Belly con indignación. Ni que lo digas, respondió tío Grandpa mientras flotaba boca arriba, girando lentamente como si fuera un satélite absurdo. Después murmuró algo completamente inentendible, una mezcla extraña entre palabras al revés y sonidos místicos. Rajelle Doró, Oresor Glenogna Ibnenemeuxelatro. Su cuerpo empezó a desvanecerse en partículas brillantes hasta desaparecer como si nunca hubiera estado allí. Lápiz levantó la vista desde la cama, confundida. Parecía haber escuchado mi voz a lo lejos, pero al notar que yo no estaba simplemente negó con la cabeza y volvió a recostarse, envolviéndose más entre las mantas como si nada extraño hubiera ocurrido. Mientras tanto, yo estaba flotando en un vacío absoluto. No había luz, ni piso, ni cielo. Solo un silencio infinito que hacía eco en mis pensamientos. Pasaron unos segundos que se sintieron eternos, y luego el mundo decidió dejar de ser amable.
De pronto empecé a caer. ¡Mierda! Grité mientras descendía en caída libre hacia una superficie que parecía arena. Cerré los ojos con fuerza, esperando el impacto brutal contra el suelo. Pero antes de que pudiera comerme medio desierto, una mano gigante surgió y me atrapó en el aire. «Buenos días», dijo la voz de tío Grandpa con una calma irritante, bajándome con una suavidad exagerada, como si fuera un bebé recién nacido. Apenas mis pies tocaron el suelo me tambaleé. Estaba mareado, confundido, y definitivamente incapaz de seguir el ritmo caótico de este personaje. Sentía que mi cerebro estaba a 2 pensamientos de renunciar a su trabajo y declararse en huelga permanente. «Parece que estás en una pieza», dijo tío Grandpa con una sonrisa inocente, como si no hubiera hecho absolutamente nada malo. Yo solo solté un suspiro largo y cansado mientras miraba hacia la casa. Era familiar, pero a la vez no lo era. Era como ver un recuerdo que no pertenecía del todo a mi cabeza. «Así que aquí era donde deberíamos estar, ¿no?», dije levantando una ceja con resignación. «Claro que sí», respondió tío Grandpa mientras una mano extra aparecía de la nada y sostenía una lista. Era una lista completamente escrita en un código que no tenía sentido para ninguna mente sana. Parecía más un manuscrito Lovecraftiano que cualquier cosa útil. Me acerqué por encima de su hombro y al verla simplemente me rendí. «Termines con esto, tengo a una Jasper furiosa en mi mundo», dije mientras comenzaba a caminar hacia la casa como quien intenta irse antes de que la situación empeore. «Toda la razón», dijo tío Grandpa siguiéndome como si estuviéramos en un paseo casual. Ambos llegamos a la puerta. «¿Y cómo hacemos?», pregunté levantando una ceja de nuevo porque obviamente nada sería normal. «Pues tocamos con nuestro aparato tocador de puertes 8000», dijo con total naturalidad. Sacó aquel aparato de un rincón imposible del universo y presionó un botón. Primero salió una guitarra que empezó a sonar sola, luego una mano extra que marcó un ritmo extraño, después emergió un violín que fue tomado por un gato multicolor que tocaba con la gracia de un músico de taberna interdimensional. Finalmente ese gato chifló con fuerza y un ave carpintera apareció para golpear la puerta como si fuera una batería de rock. Me quedé en silencio. Por extraño que fuera, aquello se parecía demasiado a algunos pensamientos que no me gustaba admitir que tenía. «Buenos días», dijo tío Grandpa sin darme tiempo a procesar nada. Apenas cruzamos la puerta, mis ojos se encontraron con mi yo más joven. O bueno, con el otro yo de este universo. Era más bajo, más redondito, adorablemente confundido. Aunque nuestras estaturas no diferían demasiado, la percepción lo hacía ver aún más pequeño. Él medía tal vez 1,67, yo bordeaba 1,75. No era un gran salto, pero para mi edad y comparado con el original se notaba bastante. Dijo el Steven chiquito mientras nos miraba con los ojos entrecerrados, confundido y curioso. Pero en cuanto vio a tío Grandpa su rostro se iluminó por completo con una sonrisa que yo personalmente jamás había visto tan grande en alguien. «Tío Grandpa», gritó con una felicidad desbordante que casi me tiró para atrás. Tío Grandpa abrió los brazos como si estuviera recibiendo a un viejo amigo querido, y entonces comenzó la conversación. Tío Grandpa explicó con toda la emoción del mundo que había llegado para asegurarse de que todo estuviera en orden, que los hilos cósmicos del destino no se enredaran y que el universo no se convirtiera en un batido confuso de líneas temporales. Dijo que el tiempo, el espacio, la realidad y el desayuno debían mantenerse en equilibrio. También mencionó que su deber era visitar versiones alternativas de personas importantes, especialmente cuando su energía emocional, cósmica y heroica estaba a punto de desbordarse. Luego lo señaló a él, al Steven bajito, y le dijo que también tenía un papel importante, porque un Steven siempre influía en otro Steven aunque no se conocieran, ya que los Stevens estaban conectados por una especie de instinto protector universal que ni él mismo sabía explicar bien. Finalmente me señaló a mí con una seriedad repentina y dijo que yo estaba ahí porque había cosas que no podía resolver solo en mi mundo, y que cruzar realidades era parte del proceso de aprender a no romperme por dentro antes de romper algo por fuera. «Solo te vengo a ayudar a invocar tu escudo», dije mientras me dejaba llevar por mis instintos. Aunque estaba frente a tío Grandpa y a una versión mía, o no mía, bueno, daba igual. Era momento de dejar salir todo lo que tenía dentro. Invocaría mi escudo con una sonrisa confiada, y enseguida el Steven más pequeño abrió los ojos con un brillo tan grande que parecía que le iluminaba toda la cara de oreja a oreja. «¿Cómo hago eso?»,
dijo el pequeño mientras señalaba mi escudo con emoción desbordada. Me pidió que se lo dejara ver, y yo simplemente se lo di como si no pasara nada. Él lo tomó con ambas manos y empezó a examinarlo como si fuera un tesoro ancestral. Tocó su textura, observó el brillo, la luz que emanaba, la curva exacta del borde. Todo lo vio con esa concentración de un niño absorbiendo conocimiento multiversal a través de los dedos. Yo solo lo miré con una gota de sudor bajándome por la frente, sin palabras, preguntándome si alguna vez yo había tenido tanta energía. ¿Y cómo lo invocas?, me dijo el Steven más joven con esa cara tan gordo mamón que me recordó por qué jamás quise volver a ser así de redondito. Esa carita era peligrosa. Era capaz de hacer que cualquiera confesara todo. Iba a explicarle. De verdad. Abrí la boca para decirle lo básico, pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, tío Grandpa me tapó la boca con una cinta adhesiva que apareció de la nada. Me quedé congelado, mirándolo con una ceja levantada y un insulto moral atorado en la garganta. Oh no, Steven Grandote, dijo él moviendo un dedo como si yo fuera un niño travieso. No puedes decirle así nomás. Él tiene que experimentar, saber lo que hiciste, sentir lo que hiciste para invocar tu escudo. Así que, dijo mientras giraba hacia el portal con esa sonrisa que anunciaba caos, vamos a una zona que me gusta mucho. Nos agarró de las manos sin pedir permiso y dijo. Es hora de ir por la verdad del universo. Y así los tres desaparecimos en la luz del portal sin que nadie cuestionara por qué demonios tío Grandpa podía abrir un portal multiversal como si fuera una puerta del baño. Mientras tanto, Amatista, Garnet y Perla estaban en la entrada de la habitación de Steven. Antes discutían sobre cómo ayudarlo con su problema del escudo, buscando formas de animarlo, apoyarlo, enseñarle a controlarlo. Estaban listas para entrar con palabras de aliento. Pero lo que vieron al abrir la puerta simplemente no entraba en ningún tipo de lógica aceptable. Steven. Con dos sujetos. Uno viejo, con barriga, con un diseño completamente absurdo, pero extrañamente familiar para ellas, aunque no sabían por qué. Y el otro Steven. Similar a él, pero más fuerte, más seguro, más alto. Con una mirada que se perdía en algún punto lejano, como si estuviera parado en dos realidades al mismo tiempo. ¿Acabamos de ver cómo Steven se lleva a Steven?, preguntó Amatista con la boca abierta, como necesitando confirmación porque su cerebro ya estaba dejando de funcionar. Mi bebé está en problemas, dijo Perla sin permitir que Garnet dijera nada más. Garnet intentó ver una visión del futuro, pero la línea temporal estaba tan distorsionada por la presencia de tío Grandpa que sus lentes brillaron con estática. Perla no esperó más. Agarró a Amatista del brazo y empujó a Garnet hacia adelante, y sin pensarlo dos veces las tres saltaron hacia el brillo del portal, desapareciendo en una ola de luz que se tragó sus figuras. Steven estaba seguro de que acababa de ver al dios que lo había traído hasta allí, mientras tío Grandpa los teletransportaba por una cantidad absurda de lugares. Pasaron tantos escenarios distintos que al final tuve que agarrar a mi versión mini antes de que se perdiera flotando entre tantas realidades. Fueron minutos eternos de saltos dimensionales donde tío Grandpa solo negaba con la cabeza como si estuviera revisando una lista cósmica. ¿Eso es hora de aventura?, dije con una cara completamente inexpresiva. Sinceramente, este día estaba empezando tan bien, hasta que apareció tío Grandpa. Bueno, dijo tío Grandpa con calma, ese es Finn. Algún día tendré que ayudarlo. Lástima que no está en prioridades. Él puede solo, aunque sea solo un niño, añadió con una sabiduría que no concordaba en absoluto con su personalidad caótica. Antes de que pudiera procesar el comentario, desvió la mirada hacia un lado y dijo: aquí es. Nos teletransportó de golpe y aparecimos en un espacio amplio y extraño. ¿Qué es esto?, dijo el Steven pequeño, mirando cada esquina con esa curiosidad suya que no descansaba ni medio segundo. Aquí, mi querido Steven chiquito, dijo tío Grandpa con dramatismo, la zona de entrenamiento de Pizza Steve. Genial, ¿no? Este lugar es tan resistente que puede recibir sus ataques más poderosos. Yo lo miré en silencio, sin fuerzas para cuestionar nada más. Simplemente me senté y esperé a ver qué tenía planeado el anciano multidimensional. Recordé esa serie en la que hubo un episodio donde ayudó a Steven, el otro Steven. Lo que estaba pasando ahora se parecía tanto a eso que por un momento me sentí dentro de una parodia. Pero no tenía ánimos para lidiar con mi versión mini.
No lo odiaba, solo sentía que era demasiado infantil, algo que claramente no correspondía con su estatura ni con lo que yo era ahora. Miré cómo tío Grandpa le explicaba cosas al Steven pequeño, y este se llenaba de una sonrisa gigante mientras empezaba a probar de todo. Empujones, poses, gritos, vibraciones, movimientos absurdos, casi un baile ritual. Todo porque pensaba que así iba a sacar su escudo. Las perspectivas seguían cambiando sin aviso. Primero estuvimos en una playa. Luego en un desierto. Después en un bosque. Luego en la luna. Luego en el espacio. Llegamos incluso al planeta madre. Ahí sí me recagué del susto, pero tío Grandpa sintió mi miedo y nos transportó directamente hacia la melena de león. Ni siquiera me pregunten cómo funcionaba todo eso. Solo puedo decir que, aunque el tiempo pasaba, terminé disfrutando el momento. Incluso me metí más en la conversación, mostrándole al Steven pequeño cómo volaba. Ese momento me sacó una carcajada sincera al ver cómo me miraba con admiración, como si yo fuera un superhéroe. Después de varias horas en las que los tres estuvimos intentando encontrar la forma en que el pequeño Steven invocaría su escudo, al final llegamos a una conclusión, la cual, para ser honestos, yo ya sabía desde el principio. Miré a tío Grandpa. Él asintió para que fuera yo quien se lo explicara. Steven, dije, haciendo que el chiquito me mirara fijamente. Sé que esto es nuevo para ti. Incluso ahora no puedes invocarlo, pero realmente necesitas hacerlo. No es presión, pero lo necesitarás. El Steven pequeño respiró hondo y asintió con firmeza. Solo, suspiró, debes tener un sentimiento claro. El sentimiento de calor. El sentimiento que te haga sentir protegido. Otro que también necesitas es el amor. El aprecio hacia algo o alguien. Lo miré fijamente, y él me observaba como si le estuviera explicando la receta secreta de la Coca-Cola. Sonreí. Solo tienes que dejarlo fluir. Si lo fuerzas, no podrás invocarlo. Si te estresas, tampoco podrás. Le di unas palmaditas suaves en la cabeza. Él hizo un puchero adorable, inflando las mejillas como queriendo protestar, pero sin decir nada. El pequeño cerró los ojos con una determinación temblorosa. Había escuchado cada palabra, aunque sus manitas temblaban un poco por la emoción. Steven Grande lo miraba con un orgullo extraño, casi paternal, mientras respiraba hondo y murmuraba que confiaba en él, que sabía que podía hacerlo, que solo debía dejarlo fluir. El pequeño apretó los puñitos como si estuviera agarrando el mismísimo calor del universo. La habitación de entrenamiento quedó en silencio. Incluso Pizza Steve, el cual no se sabía en qué momento estaba estampado en una pared cercana, parecía contener la respiración. El pequeño Steven tomó aire, pensó en algo cálido, pensó en su madre, en su casa, en su coraje recién descubierto. Por un segundo no pasó nada, y luego una pequeña chispa rosada apareció frente a él. Tembló como una burbuja al borde de romperse, pero no explotó. Al contrario, creció y se expandió hasta formar un pequeño escudo brillante. Los ojos del pequeño se abrieron de golpe y un grito de emoción se escapó de él sin permiso. Steven Grande parpadeó con sorpresa antes de ponerse de pie tan rápido que casi pierde el equilibrio en el aire. Tío Grandpa lanzó un chillido de celebración tan exagerado que hizo eco en todo el salón antifracturas. Steven Grande fue el primero en reaccionar. Se lanzó hacia adelante para abrazar al pequeño con fuerza, levantándolo del piso mientras lo giraba una vez. El escudo se desvaneció en un destello brillante, pero el logro quedó grabado en sus rostros. El pequeño reía con un sonido tan puro que, por un segundo, Steven dejó de sentir el peso de todo lo demás. Tío Grandpa se unió al abrazo, apretando a los dos con tanta fuerza que prácticamente los dejó sin aire, afirmando que estaba increíblemente orgulloso, que su pequeño Steven ya era todo un maestro del amor y del calor interno, aunque Steven Grande fruncía el ceño porque no sabía si eso último se escuchaba raro o no. Al final, los tres quedaron juntos, riendo, felices y respirando un aire que parecía más ligero, como si el universo les hubiera dado permiso para existir así de bien, aunque fuera solo por un rato. El pequeño Steven miraba a su versión mayor como si acabara de conocer un futuro que no le daba miedo, y Steven Grande, por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez él mismo también podía confiar en ese futuro. Los tres pasaron un rato tranquilo mientras el pequeño Steven seguía invocando su escudo una y otra vez. Cada intento salía más brillante, más definido, y cada logro arrancaba risas y celebraciones espontáneas. Era un día bonito, uno de esos que Steven Grande rara vez se permitía disfrutar.
El pequeño lo miraba como si hubiera encontrado un héroe secreto, y tío Grandpa flotaba alrededor lanzando comentarios exagerados que hacían eco en esa sala indestructible. Oye, dije mientras miraba a tío Grandpa. ¿Qué pasa, hijo? Respondió él mientras observaba a 4 hormigas con metralletas recrear la guerra en Ucrania como si fuera algo normal. ¿Alguna vez te volveré a ver? Me parece que faltó mucha gente sin conocer. Tío Grandpa me miró con una sonrisa exagerada. Claro, de hecho sabes que... Te los presentaré ahora. Su mano atravesó la pared como si fuera gelatina, dejándome con una gota de sudor frío bajando por la frente. Señor Gus. El mencionado apareció con una sartén en la mano y lo que parecía ser un desayuno perfectamente cocinado. Estaba completamente confundido. ¿Qué pasa, tío P? Preguntó mientras veía no a uno, sino a 2 Stevens. Uno gordo, mamón, y el otro mamado y también mamón. Ah, pero si son los Steven Universe. ¿Los andas cuidando? Dijo el señor Gus levantando una ceja como si esto fuera lo más común del planeta. Yep, respondió tío Grandpa. Pero de pronto, su reloj 100% real no fa que empezó a sonar. Oh, santos bacalaos, dijo con una cara tan graciosa que parecía que lo dibujó un niño hiperactivo con 3 dedos de azúcar encima. Señor Gus, te dejo a ambos Stevens. Tengo que ir a revisar si el sistema neurólogo ASDOASDASFASF está bien. El señor Gus solo levantó el pulgar en señal de entendido, como si supiera exactamente de qué estaba hablando, claramente no tenía idea. Me voy, nos vemos después, dijo tío Grandpa mientras a su lado se abría un agujero negro multicolor y aparecía un caballo celestial, que lo cargó como si fuera Uber interdimensional. Steven pequeño estaba mirando con la mandíbula casi en el piso, completamente impactado. Yo, en cambio, solo tenía la cara más XD posible. Hola, dijo ahora el señor Gus. Síganme, les quiero mostrar la caravana. En cuanto abrió la puerta, ambos entramos, y llegamos a un interior que parecía otro universo completo. Increíble. Gritó el Steven pequeño con los ojos brillantes. Totalmente, respondí mientras miraba a todos lados. Por una ventana aparecían diferentes mundos, incluso juraría que vi el de Dragon Ball y sinceramente no quiero meterme en ese problemón. No me veo aguantando un Kamehameha sin seguro médico galáctico. Negué con la cabeza y miré al sofá, en el cual wow. Un tigre, dijo el Steven pequeño mientras corría a abrazarlo sin pensarlo 2 veces. Yo solo volteé a ver al señor Gus. ¿Crees que tengo poco o nulo instinto de supervivencia? 50-50, dijo él con una mueca, cruzando los brazos. Pero lo bueno es que tigresa voladora gigante realista es amable. Qué bueno, respondí, mientras el PNG hiperrealista de la tigresa empezaba a jugar con el pequeño como si lo conociera de toda la vida. ¿Los dejamos? Quiero ver lo demás de la cabaña, ¿sabes? Dije con curiosidad. Bueno, asintió el señor Gus. Antes de irnos, le dijo a la leona que le enseñara el lugar al niño. Ruar, respondió ella con voz felina de jefa. Mientras caminábamos, vi una pared llena de marcos. ¿Eso es y una explosión nuclear? Pregunté con sorpresa y ligera admiración. Ah, sí, dijo el señor Gus, como si fuera algo normalísimo. Fue cuando Pizza Steve hizo un backflip tan bueno que la fricción del aire causó esa explosión. Tío P le tomó la foto para inmortalizarla. Un momento histórico. Puta madre, murmuré mientras observaba más recuerdos de Pizza Steve como si fuera un héroe nacional. Lenguaje, me corrigió el señor Gus, caminando hacia una computadora puesta en medio del pasillo como si fuera parte del Feng Shui. Ven, mira esto, Steven, dijo mientras me mostraba un dibujo suyo. ¿Qué detalles? Comenté sobre la ilustración. Es un fanart que hice cuando estaba aburrido, dijo con orgullo absoluto. ¿Esa gema en la cola no sería mejor ponerla en un lugar menos vulnerable? Le dije con tono de sabio de anime. Puede ser, respondió él, y ambos nos quedamos analizando el fanart como subnormales como si fuera un plan estratégico nuclear de alta prioridad. Y así pasamos un buen rato observando cada detalle, comentando cosas absurdas como si fueran teorías científicas y hablando de temas que no involucraran gritos, trama existencial o ataques sorpresa de aves vengativas. Realmente necesitaba conversar con gente que tuviera al menos más de 2 puntos de IQ. No lo digo por ofender a mi universo, pero sinceramente ya me empieza a molestar un poquito. XD, pero todo día tiene su final.
Ambos Stevens fueron llevados de regreso a casa por tío Grandpa, y apenas cruzaron la puerta, el ambiente cambió. Steven pequeño entró corriendo con una sonrisa mientras Steven grande caminaba un poco más lento, sintiendo algo extraño en el aire. Al salir nuevamente, tanto el pequeño como él vieron cómo tío Grandpa desaparecía junto con el lugar entero. Steven grande quedó en un vacío inmenso, silencioso, flotando sin ninguna señal del viejo extraño. Alzó una ceja, confundido, hasta que una voz profunda resonó en todas partes como si viniera del propio infinito. «Sobrino mío», dijo la voz mientras el vacío vibraba. Steven giró lentamente. «¿Eh?», preguntó. «¿Eres Dios?». La voz parecía genuinamente confundida. «¿Qué?», dijo. «No, ese es mi compadre. Yo solo me estoy quitando el problema». Steven no sabía si se sentía ofendido o intrigado. «Siempre estás ayudando a los demás», continuó la voz. «Sé que estás estresado, sé que estás dando todo de ti, así que te daré una ayuda. Una guía. Tómalas como una ayudita por otra ayudita de hoy. Eres una de las versiones más raras que he visto de Steven, ¿sabes?». «A huevo soy único», dije, provocando que la voz soltara carcajadas tan grandes que sacudieron el vacío. «Te faltan púas», respondió. Antes de que pudiera preguntar, Steven sintió un cosquilleo en su puño. Unas burbujas se formaron alrededor de su mano, envolviéndola antes de solidificarse en púas brillantes. Las miró sorprendido, con la sensación extraña de que ya había hecho eso antes sin recordarlo. «Vas bien, niño. Sigue así y podrás llevar a ese mundo hacia un nuevo rumbo». Steven solo pudo parpadear antes de ser lanzado de vuelta a su realidad como si alguien hubiera presionado un interruptor gigante. Apenas regresó, escuchó la voz de Betty Bug empezar a hablar desde algún lugar. «Es diferente», murmura. «Estuviste muy tranquilo hoy. No hiciste lo que hiciste otras veces». Mientras tanto, en algún rincón cósmico, tío Grandpa observaba el vacío desde su camioneta espacial. «Mi compadre dijo que lo tratara bien», confesó en voz baja. «Ha sufrido bastante, aunque no lo recuerde por el tiempo en el vacío. Pobre alma». Negó con la cabeza mientras revisaba su teléfono, que mostraba un mensaje más inquietante de lo normal. «Nunca fue casualidad encontrarlo», dijo Betty Bug, asomándose un poco. «Para nada», respondió tío Grandpa. «Siempre fue planeado. Necesitaba un día de descanso. Pero debemos seguir». Miró su lista y murmuró un nombre. «Clarence. Interesante». Steven cayó de golpe en su cama, con los ojos abiertos, respirando rápido, las manos aún envueltas en las burbujas transformadas en púas. El impacto no lo sacudió. Parecía un cuerpo cayendo sin peso, sin resistencia. Lápiz caminaba hacia la habitación cuando un agujero negro apareció en medio de la casa. Vio a Steven salir disparado hacia su cama como si algo lo hubiera lanzado desde otro universo. Lo que realmente la congeló no fue el portal, sino la expresión de Steven, una mezcla vacía y desbordante de locura que jamás había visto en él. «Steven», dijo con angustia creciente. «Vi. Repetía Steven sin parpadear, como si la palabra fuera demasiado grande para su cabeza. «¿Viste qué?», preguntó Lápiz con terror. «¿Habrá visto a las diamantes?», pensó con el corazón acelerado. «Vi a Dios». Steven quedó pálido como un fantasma. ¿Quién es Dios? Capítulo 45. Guardería. Las gemas se encontraban en la guardería. Ese día no habían llegado temprano porque Steven había llevado a Lápiz a algún lugar extraño, según él, para que se acostumbrara más a vivir en la playa y no se quedara encerrada en la casa como siempre. Poco a poco, Lápiz se estaba convirtiendo peligrosamente en una otaku, y eso a Steven le preocupaba más que cualquier amenaza intergaláctica. Las tres caminaron tranquilamente por los pasillos de la antigua instalación, rutina que habían adoptado cada cierto tiempo para asegurarse de que ninguna gema del planeta madre pudiera llegar a la Tierra sin ser detectada. Era una costumbre extraña, casi tensa, pero necesaria. Amatista miraba alrededor con su habitual desconexión mientras masticaba algo que solo ella sabía de dónde había sacado. Se preguntaba si realmente alguna gema enemiga se atrevería a venir aquí. Si mal no recordaba, Peridot ya había estado en la guardería, aunque no físicamente, pero su presencia había quedado marcada en todos los mecanismos del lugar. Perla, en cambio, observaba cada proyector con un cuidado minucioso.
Cada uno iluminaba fragmentos del pasado, recuerdos que la hacían retroceder décadas emocionalmente. Con cada luz, parecía cuestionarse mil posibilidades. Garnet había sido clara con ellas. Había que mantenerse alertas. Garnet caminaba con paso firme, ajustándose los lentes con un aire de liderazgo tranquilo. Los futuros que había visto se mantenían moviéndose, ramificándose y expandiéndose sin control. No era algo que la sorprendiera, pero sí algo que le exigía mantenerse concentrada. La mayoría de escenarios importantes, los buenos y los malos, los incómodos y los raros, parecían converger siempre en la guardería. Era como si el destino insistiera en arrastrarlas aquí. Por eso, dijo con esa voz profunda que siempre imponía calma, lo mejor era estar atentas y mantener la guardia alta. Amatista resopló con un entusiasmo exagerado, como si ya se sintiera en medio de una pelea. Estaba lista, en su mente al menos, para repartir golpes sin pensarlo. Hasta se metió por uno de los agujeros en la pared como si estuviera explorando un parque infantil. Garnet, sin embargo, dejó caer la voz con seriedad. Recordó que una de las gemas del planeta madre era considerada perfecta en combate. Desde que había salido de la guardería Beta, su habilidad era impecable en todo sentido. Precisión, fuerza, eficiencia. Era una gema hecha para ganar guerras sin fallar. Amatista infló los cachetes y rodó los ojos, dejando claro que ya estaba acostumbrada a ese tipo de comentarios. Sabía que no era perfecta, y no le importaba tanto como antes, pero escuchar la comparación aún le pinchaba algo dentro. Lo dijo con desgana y cansancio, que sí, que ya sabía que era imperfecta, que no hacía falta repetirlo tanto. El silencio las envolvió mientras las tres avanzaban hacia el enorme agujero en la pared, el mismo que había dejado aquel robot colosal. La guardería respiraba una quietud antigua, pesada. Era un lugar que guardaba secretos, memorias y advertencias. Y las tres gemas avanzaron en esa quietud, sabiendo que en cualquier segundo algo podía cambiar. Amatista fue la primera en hablar mientras observaba desde lo alto, adoptando su forma de ave para tener una mejor vista del terreno. Declaró que ese era el lugar, y su voz resonó en el espacio vacío. Desde los cielos, giraba la cabeza en todas direcciones como si buscara señales invisibles. Las tres entraron rápidamente al enorme hueco en la estructura, ese agujero silencioso que no revelaba absolutamente nada. No estaba claro si eso era algo bueno o malo. Perla se adelantó de inmediato, casi tropezando con lo que quedaba de la consola principal. Dijo que necesitaban saber qué estaban buscando aquí esas gemas del planeta madre, y sus dedos ya comenzaban a deslizarse por los paneles destruidos con desesperación. Ordenó a Amatista que la ayudara a mover las columnas caídas y reorganizar los cables, porque debían trabajar rápido antes de que alguien inesperado apareciera. Amatista respondió sin quejarse, algo extraño en ella, y corrió hacia Perla para empezar a levantar cables y apartar pedazos de maquinaria. Era raro verla tan atenta, pero incluso ella entendía que algo importante se jugaba allí. Mientras tanto, Garnet pasaba ambas manos por las paredes, analizando cada grieta, cada marca, cada vibración residual. Algo en ese lugar provocaba una sensación incómoda dentro de su gema, casi como si una voz antigua la llamara a investigar. Su visión futura había mostrado fragmentos, piezas inconexas que no lograba comprender, pero con solo tocar esa pared sintió que estaba siguiendo el hilo correcto. Algo se escondía allí, algo que aún no revelaba su vida. De pronto, un sonido seco resonó en toda la guardería. Las tres se tensaron de inmediato. No era un estruendo, no era un ataque, pero tenía la fuerza suficiente como para activar sus instintos de combate. Las tres giraron hacia el origen del ruido, listas para defender lo que fuera necesario. Lo que encontraron no era un monstruo ni una máquina enemiga. Era Peridot. La pequeña gema verde caminaba con una torpeza irritada por los pasillos de la guardería. Su máquina de transporte se había averiado hacía, 50 tierras atrás, según su propio cálculo exagerado. Era difícil saber si era literal o si solo estaba molesta, pero viendo su expresión, probablemente ambas cosas. Mientras avanzaba por los antiguos inyectores, que para ella no eran más que chatarra obsoleta, revisaba su dispositivo con frustración. Su robonoide le había marcado esa ruta como la última ubicación útil, lo cual quería decir que debía continuar con lo que Diamante Amarillo había planeado para ese sector. Aunque al mirar a su alrededor comenzó a notar las diferencias, la atmósfera, la historia enterrada bajo los escombros. No se había dado tiempo antes para procesar lo que esos lugares representaban. 5000 años pasados por alto.
5000 años ignorados. Y ahora le parecían casi interesantes. Incluso pensó que esa guardería podría servir como base temporal. Estaba alejada, desactivada, y sobre todo silenciosa. Un lugar tranquilo, ideal para sus experimentos y sus planes. Pero negó rápidamente con la cabeza. No era momento de distraerse. Ya tenía suficiente caos en su mente como para añadir otro. Entonces lo sintió. Esa presencia conocida y molesta. Eran ellas. Las gemas rebeldes. Aprovechó que estaban hablando entre sí para intentar pasar desapercibida. Avanzó a paso rápido hacia una columna caída con la intención de esconderse, aunque sabía que no era su mejor idea. Antes de ocultarse, escuchó sus voces demasiado cerca y se arrepintió por completo. Hubiera preferido lanzarse por una ventana antes que quedarse atrapada allí. Y como si el universo quisiera burlarse de ella, en el peor momento su pie metálico chocó con un pedazo de maquinaria y produjo un ruido claro y fuerte. Toda la guardería pareció retumbar con ese simple golpe. Las 3 gemas rebeldes se quedaron en silencio, tensas, girando al unísono como depredadoras en alerta. Y ese fue el instante exacto en el que Peridot supo que estaba perdida. El siguiente segundo, 3 gemas la perseguían a toda velocidad, desatando un caos absoluto en la guardería. Peridot corría como si la vida dependiera de ello, y su voz chillona se escuchó en toda la guardería cuando dijo que miraran hacia otro planeta que traicionar, intentando escabullirse entre las columnas destruidas con la esperanza absurda de que las gemas rebeldes no pudieran atraparla. Era un intento inútil. Cada movimiento que hacía desencadenaba ataques. Latigazos que cortaban el aire, puños gigantes que golpeaban las paredes generando ondas de choque y rayos láser que rozaban el metal de sus extremidades. Todo le caía encima mientras ella simplemente intentaba hacer su trabajo. Mientras seguía corriendo, algo inesperado llamó su atención. Muy cerca, como si emergiera de la oscuridad, Jasper apareció. Peridot apenas pudo reaccionar antes de que su propia voz se quebrara en un intento desesperado de negociación. Declaró que si la destruían no podrían activar nada de lo que se encontraba en el centro del planeta, que necesitaban su sistema, que si la mataban no habría forma de completar la operación. La frase quedó inconclusa. Un escalofrío recorrió su torso entero. Bajó la mirada muy lentamente, como si su mente se negara a procesarlo, y vio la punta de una lanza que atravesaba su pecho. Sus ojos se dilataron del shock. Aún respiraba cuando levantó la vista y vio a Jasper, su compañera, con una sonrisa fría. Era una expresión que no significaba novedad alguna. Jasper siempre disfrutaba demasiado de su trabajo. Un estallido suave resonó cuando Peridot perdió su forma física. Su cuerpo se deshizo en un destello pequeño y la gema cayó hacia el suelo, pero la Jasper recién llegada la atrapó antes de que tocara la piedra. Dio 3 pasos hacia atrás con la precisión militar que la caracterizaba. Las 3 gemas rebeldes, que ya celebraban porque Perla había atravesado a Peridot con su lanza, quedaron paralizadas al ver a la perfección guerrera frente a ellas. El aire se volvió pesado. La mera presencia de Jasper bastaba para tensar cada fibra de sus cuerpos. Jasper observó a las 3 con desdén. Sus ojos recorrieron el lugar como si buscara un fantasma, y al no ver a Rose Cuarzo, soltó un resoplido cargado de fastidio. Sin decir palabra, encapsuló la gema de Peridot en una burbuja amarilla, la empujó hacia atrás con fuerza y levantó su puño. Lo dejó caer contra el suelo con tal impacto que levantó una gigantesca nube de polvo. Las 3 quedaron envueltas en humo, cegadas, sin posibilidad de seguirla. Cuando la nube comenzó a disiparse, Amatista fue la primera en romper el silencio. Su voz tembló cuando admitió que estaban jodidas. Perla intentó disimular su pánico y respondió que totalmente, mientras evaluaba la idea absurda de enfrentar a Jasper sin un plan. Garnet no dijo palabra. Cerró los ojos, invocó su visión futura, intentando seguir la trayectoria de la guerrera perfecta. Pero la imagen se distorsionaba. Jasper no se movía en línea recta, sino que se teletransportaba en puntos aparentemente aleatorios, esquivando cada camino futuro visible, haciendo imposible rastrearla con precisión. Garnet apretó los puños. En su voz se escuchó más determinación que miedo cuando declaró que debían encerrarlas en burbujas. No era solo un plan. Era la única forma de detener lo inevitable. Fin del capítulo 45.